¿Para qué es el sonido cuando no se trata de bailar? Decía un maestro a su alumno. ¿Para qué es el sonido cuando no se trata de entretener los oídos de un rey? ¿Para qué es el sonido? ¿Qué hay detrás de eso que llamamos vanguardia o tradición, chamamé o tango, jazz o rock, nuevo o viejo? ¿Qué sostiene absolutamente todas esas formas? ¿Qué sostiene todo eso? ¿Para qué es el sonido? Yupanqui dice, la luz que alumbra el corazón del artista es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Por ahí la belleza no sea la música o ese misterio que llamamos la música, por ahí la música sea un espacio que va mucho más allá de entretenimiento, evasión. Por ahí la música sea un espacio en el cual pensar, conocer,
legitimar, integrar, construir y por sobre todas las cosas sentirse por momentos un poco a salvo. Beethoven dice, la música es una revolución superior a la filosofía y a la ciencia. Posiblemente la música de Beethoven lo sea. Por ahí todas las demás pueden tener ese anhelo en el corazón, por más que sean menos complejas, por ahí simples, pero creo que lo más importante es pensar que la música, y en especial la música instrumental, a veces estamos como mal acostumbrados a creer que solamente las cosas se dicen a través del lenguaje conceptual, por ejemplo el de las palabras, y detrás de la música que no tiene palabras hay una narración, hay una construcción, hay algo que está siendo expresado y es importante prestar atención para decodificar y saborear eso que está siendo expresado. Muchas veces creo que en nuestro país la ignorancia ha creado, y la profunda ignorancia y el gran desconocimiento de nuestras músicas ha creado una gran fragmentación, y cuando uno empieza a prestar atención, a conocer, se da cuenta que todo forma parte de un mundo sonoro, y ese mundo sonoro es muy complejo, sumamente complejo como el universo. Y Rumi decía, es tan maduro lo que te rodea y tan joven tu entendimiento, que mejor escucha, cállate y vete. Entonces creo que la música hay que saborearla. Hay un oído que no es el oído físico, que no es el tímpano, hay un oído que interno, que es casi como saborear la comida. Bueno, el sonido también se puede saborear desde ese lugar. Y cuando uno lo saborea, empieza a percibir un montón de cosas que son bastante difíciles de transferir en el lenguaje conceptual. Y por supuesto que es mucho mejor tocar que hablar, y para eso vine, y quiero agradecer que me hayan invitado en este espacio para pensar, reflexionar, construir y sentirnos un momento a salvo.
Muchas gracias.